más grande. No importa que oscura sea la noche, tu luz siempre, siempre brillará. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. En la mano del que tiene el poder, todo problema yo pondré. En él descansaré. Puedo saber que en él puedo vencer. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. Brillaré con tu luz, mi victoria eres tú. Brillaré con tu luz, mi victoria eres tú. No hay nada imposible para ti. 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 Sí, Hoy, ahora, en estos momentos, apareciendo, materializándose en tus oídos. Estás a punto de entrar a un mundo auditivo que revolucionará tus sentidos. Esta es Plenitud Radio, el mensaje de Dios obrando en tu vida. Hoy en tu día, en tu corazón, en tu alma, en tu mente. Hoy comenzamos. Yo también escucho Plenitud Radio y como siempre les doy la bienvenida a este nuestro programa. Estoy muy contento porque el día de hoy tenemos un programa tan pero tan especial que vamos a iniciarlo haciendo una oración, dándole gracias a nuestro Dios por todas sus bendiciones y pidiéndole que todo lo que hablemos sea completamente dirigido por Él. Entonces todos vamos a cerrar los ojos y vamos a darle gracias a Dios. Señor Dios, Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado, por el privilegio de conocerte, Señor, de ser tus hijos. Y queremos darte muchas gracias por este espacio, Señor, de Plenitud Radio Online, que yo sé que ha sido de bendición para muchas personas, Señor. Y esto es únicamente obra tuya, porque todo lo que hacemos, Señor, es para ti, con el deseo de agradarte.
Este programa es muy especial para nosotros, Señor, porque queremos compartir tantos testimonios, Señor, y tantas cosas maravillosas que tú has hecho en cada una de nuestras vidas, Señor. Por eso antes de iniciar te pedimos que cada testimonio, que cada palabra que digamos pueda ser de edificación y de bendición para todos aquellos que nos escuchan, Señor. Aquellos que no te conocen o que aún no han querido aceptarte como Salvador, te pedimos que sean tocados a través de este testimonio y que puedan llegar a tus pies, Señor. Asimismo te pedimos por aquellos que ya te conocemos, Señor, para que nos animes cada día a seguir adelante, no importando las situaciones, no importando los problemas que puedan venir, que podamos seguir siempre, Señor, porque somos testigos de las cosas grandes y maravillosas que tú haces. Entonces este programa es dedicado a ti, Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Nuevamente bienvenidos, y a ti, mi compañera y amiga Karen, ¿cómo estás? Hola a todos nuestros oyentes de Plenitud Radio Online, estamos una vez más con ustedes acompañándolos y trayendo un programa demasiado especial para ustedes, todo porque hoy es jueves. Así es, hoy es jueves de Plenitud Radio Online y de un programa muy especial en el cual vamos a estar hablando sobre testimonios que Dios ha hecho en la vida de nuestros oyentes, de nuestros familiares, bueno, etcétera. Tenemos muchísimos testimonios y de todos los estilos, clases posibles que hayan. Demasiados testimonios. Y pues antes de comenzar a compartir los testimonios, yo quiero hablar de algo muy grande que ha hecho Dios, y es con nuestros hermanos cumpleañeros. Claro, porque que qué testimonio más grande que Dios nos haya permitido un año más de vida. Amén, un día más de vida y un año más de vida que cumplieron acá nuestros queridos oyentes. ¿Y con quién comenzamos? Yo quiero comenzar con Brian González, que él ha sido un oyente muy fiel de Plenitud Radio Online. Él siempre nos escribe, nos deja sus comentarios, y entonces cómo no le íbamos a enviar un saludo muy especial a él. Que Dios te bendiga, que cada día siga creciendo tu ministerio, el de tu familia. Adelante con Cristo. Brian, un saludo muy especial. Seguimos con nuestras felicitaciones, y esto es para una oyente también muy especial. Ella es de Córdoba, si no estoy mal. Ella es Kenny Jiménez y queremos enviarte un saludo muy especial para ti. Que Dios te bendiga, que Él te cumpla todos tus anhelos en este nuevo año que inicia, y que pues tú puedas cumplir tus sueños en Él. Amén. También nuestra hermana Daniela Herrera, le enviamos un saludo si nos estás escuchando. Que Dios te bendiga. Adelante con Cristo, te queremos mucho. Sí, te queremos mucho, Dani. Besito. Bueno, seguimos con nuestro programa. Entonces tenemos, como lo dije anteriormente, muchas sorpresas y muchos tipos de testimonios en esta ya casi noche en Plenitud Radio Online. Entonces, ¿con qué testimonios vamos a comenzar, Cam? Bueno, primero vamos a comenzar hablando de testimonios de sanidades y milagros y cosas muy grandes que Dios ha hecho en la vida de nuestros oyentes. Entonces todos presten mucha atención, abran su corazón, su entendimiento para escuchar estos testimonios tan bonitos. Cuando digamos que hicimos la convocatoria a los testimonios, resulta que me llamó una persona muy especial que es mi tía. Ella se llama Marlene Balbuena, y ella me quiso comentar bueno, algunos de los muchos testimonios que ella tiene. Resulta que te cuento acá y les cuento a todos que a lo largo de su vida, pues en el Evangelio, el Señor ha hecho 48 sanidades en ella. Santo poderoso. Ella lleva la cuenta, el Señor la ha sanado 48 veces, y ella me comentó 3 testimonios, bueno, 4, no, sí, son 3, de digamos de lo más impactante que Dios ha hecho en su vida. Entonces, primero quiero compartirles este testimonio. Resulta que hace 18 años el Señor la sanó de una trombosis. ¡Ah, Dios mío! Entonces te voy a contar así rápidamente. Cuéntame. Resulta que ella venía en un bus y dice que de un momento a otro sintió una picada en la cabeza. Entonces ella, bueno, le dio una trombosis y la parte derecha del cuerpo se le paralizó. Le quedó la boca pues paralizada, el ojo, la mitad del cuerpo quedó paralizado. Ya cuando ella se fue a levantar, pues no pudo porque la pierna tampoco le respondió y se cayó ahí en el bus. Entonces, bueno, pues el escándalo todo, la llevaron a la casa y ella duró un mes en cama, no se podía parar pues porque tenía paralizada la media parte del cuerpo, y entonces pues no, obviamente no se podía valer por ella misma ni nada. Resulta que ella se congregaba en una iglesia y dice que las hermanas de la iglesia fueron a visitarla
y oraron por ella y ahí mismo recibió sanidad. Santo. Ella decía, me contaba que ya el ojo derecho no lo podía cerrar, dice que ella sentía como si tuviera arena dentro del ojo y no lo podía cerrar, automáticamente quedó sana, el ojo lo pudo cerrar, pudo volver a hablar, se levantó y desde ahí quedó completamente sana. Qué milagro tan Un testimonio poderoso. muy grande. Sí, Otro también que me gustó muchísimo que ya me comentó, resulta que hace 4 años ella sufrió una fractura y se cayó del bus y entonces se fracturó la mano. Y resulta que el médico, bueno, le hicieron exámenes, todo, no recuerdo si ella me contó si la enyesaron o no Sí. recuerdo eso. Pero resulta que el médico le dijo que esa mano ya no le quedaba sirviendo para nada. Entonces pues ella se puso muy triste porque ya, digamos que es muy talentosa con sus manos porque ella, primero ella organiza eventos y Sí. ella cocina muy rico y ella saca eventos y además ella hace decoraciones para eventos. Sí. Y ella hace que fruteros y figuras con frutas, todo eso, decoraciones con bombas, ella hace cosas muy bonitas pues con sus manos, entonces ella pues se puso muy triste y la mano la tenía muy inflamada. Entonces resulta que la mano ya no le servía para nada, efectivamente como dijo el doctor. Entonces una vez ella fue a un ayuno, ya ella se congrega ahorita en una iglesia de asambleas de iglesias cristianas, la iglesia de Fontibón, que no recuerdo el nombre, me perdonan los hermanos de la iglesia de pero Fontibón. un saludo para ellos. Es Bella Mansión, no me acuerdo, pero es pastoreada por nuestro hermano Robin, entonces Sí. un saludo para ellos. Dice que ella una vez fue a un ayuno que hubo allá entre semana y en este ayuno solamente estaba presente ella, el pastor y unos niños que estaban en el ayuno. Sí. Entonces que estaba muy bonito el ayuno y dice que el pastor quiso orar por ella, que le tocó la mano y empezó a orar. Entonces dice ella, yo tenía la mano súper inflamada y cuando el pastor oró fue como cuando una bomba se está desinflando, Sí. se empezó a desinflar y la mano le quedó, o sea, quitó toda la inflamación, la mano le quedó común y corriente y recibió sanidad. Ya podía moverla y Y todo. ya la podía mover y de ahí en adelante otra vez como si nunca hubiera tenido el accidente. Wow. El Señor la sanó completamente. Sí, tremendo. Ese es, y te voy a contar el tercer y último testimonio de lo que más me impactó que ella me comentó. Resulta que ella, bueno, no sé por qué, pero empezó a sufrir de la columna, Sí. un dolor en la columna y todo eso. Llegó hasta el punto que quedó postrada en una cama y no podía moverse. Y duró así 45 días. Entonces ella no se podía mover y entonces ella llamó a una hermana de ella Sí. que pues que conoce el Señor y todo Sí. eso. Entonces resulta que la hermana fue a orar por ella y empezó a orar, Señor, mira, sánala, y dice que se le quitó el dolor de una y Sí. se levantó y dijo, ya estoy sana en el nombre de Jesús, y quedó completamente sana. Wow, pero también ella tiene mucha fe, ¿no? Demasiada fe. Sí, porque no cualquier persona de una vez cree que ya es sana. Y recibió así la sanidad. Sí, Sí. ella dice que todas las sanidades, ella cuando tiene una necesidad o algo, ella le cree que el Señor es todopoderoso y recibe conforme a su fe. Amén. Pues con estos testimonios sabemos que la sanidad es importante. La persona que Dios usa para sanar a otra persona también debe tener el poder, debe tener el don de Dios, Ujú. pero asimismo la persona que va a recibir la sanidad debe creer que va a ser sana, porque pues así lo hizo tu tía y mira los Recibió resultados. sanidades tremendas. Claro que sí, muy interesante todo lo que tú nos cuentas. Yo te quiero contar algo, pues no es así tan como lo de la columna o lo de la trombosis de tu tía, pero también es una experiencia muy bonita y le ocurrió a una hermanita de la iglesia. Resulta que ella sufría mucho de sus manitas y ella le dolían mucho y a raíz de eso se le formaron 2 bolas en las manos, pero Ok. eran turupes muy grandes. Entonces pues ella le daba pena y le dolían muchísimo y ella antes uno la veía y utilizaba bucitos larguitos pues para no mostrar las manos porque a ella le daba pena mostrar esos turupes que tenían las manos y eran muy grandes, eran como esas peloticas que rebotan así que son chiquiticas, así era de grande la bolita. Entonces resulta que ella pues siempre estuvo orando, diciéndole a Dios, Dios, por favor, sáname, quítame esas bolitas que a mí no me gustan y aparte me duele. Y pues a mí me da pena porque en esa época ya tenía una peluquería. Ok. Y resulta que claro, le tocaba atender a la gente y pues como ella tenía que mostrar las manos y eso, pues la gente Se también la sentía miraba, mal. sí, la miraba y ella se sentía muy rara. Entonces resulta que ella duró muchísimo tiempo, como unos 2 años orando por eso. Y resulta que una vez ella estaba en la iglesia y de un momento a otro se le desapareció la bolita de una de las manos y le quedó la mano normal. Entonces ella toda feliz. Falta la otra. Sí, ella toda feliz, no, Dios mío, ya me quitaste la bolita, no sé qué. Ahora falta la otra mano.
Entonces resulta que ella siguió orándole al Señor y fue un momento a otro que también se le desapareció la bolita de la otra mano. Entonces ella ya quedó totalmente sana de sus manitas y ya no le molestan las manos, ni le duelen, ni nada de eso. Entonces fue un milagro que Dios hizo y pues eso también nos demuestra que debemos tener paciencia. Muchísimas veces Dios Sí. no nos permite la sanidad de una vez, sino ya Él lo que está probando es nuestra fe. Entonces eso es también como algo muy importante que hay que resaltar. Bueno, sí, sabemos que la fe es lo más importante porque también dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí. Yo quiero contarte ahora y contarles a todos nuestros oyentes un testimonio de algo tremendo, sobrenatural. Eso fue un milagro que sucedió en la iglesia de nosotros. Amén. El Señor resucitó a un muerto. ¡Ah! Santo poderoso. Todos Cuéntanos todo eso. Todos van a quedar, porque este testimonio es algo muy tremendo, de verdad. Sí. Si yo no hubiera estado ahí presente, no lo creo. No, mentira, sí lo creo, pero les quiero contar esto porque yo estuve ahí. Resulta que en la iglesia, bueno, en la iglesia de nosotros estábamos en un culto, en una escuela dominical, recuerdo bien, y no sé, yo todavía estaba niño, tendría por ahí 10, 11 años, yo Sí. creo. Entonces resulta que yo estaba sentado con mi mamá ahí en el culto, en la escuela dominical, estábamos en la alabanza y ahí en la misma fila donde estábamos sentados nosotros, contra la pared había un hermano que era un anciano de la iglesia, Sí. era el papá de unas líderes ahí de la iglesia. Sí. Entonces resulta que el hermanito, yo no me había dado cuenta, pero él se enfermó ahí en el culto y se sentó y se recargó contra la pared. Entonces mi mamá fue la que me dijo, Camilo, deberías hablar con la hermana, con la hija de él, porque el hermano se puso como mal, yo creo que le dio algo. Yo lo miré y efectivamente estaba muy pálido y recargado contra la pared. Entonces yo fui muy disimuladamente donde la hija de él y le dije, hermana, mire que yo creo que a su papá le dio algo porque se enfermó y está muy pálido. Entonces Sí. resulta que la hermana fue y efectivamente el hermano, no estoy seguro porque eso fue hace mucho tiempo, si fue que le dio un infarto o algo le dio ahí en el Sí. culto, y el hermano estaba muy pálido y no respondía. Entonces claro, ahí mismo pararon la escuela dominical y todos a orar por el hermano, y esto fue como muy impactante, tanto que nos dijeron, no, que los niños se suban a los salones para Sí. que no vean esto, que no sé qué. Entonces nos subieron a todos los niños y toda la iglesia llorando, los que se quedaron abajo. Y la pastora, la hermana Nailia, que estuvo invitada hace 8 días, Sí. Escuchen el programa. ella el ya después ayuno. nos contó el testimonio que ella cuando fue a orar por él, dice que él estaba frío y él murió ahí. Él ya por- estaba muerto. Estaba muerto porque él hasta se orinó y todo. O sea, ya, y estaba muerto. Entonces la hermana, ella nos cuenta que ella se puso a pensar, Dios mío, ¿no? ¿Cómo se nos va a morir el hermano acá en la iglesia? ¿Ahora qué vamos a hacer? Sí. Entonces ella pensaba muchas cosas, pero el Espíritu Santo la inquietó que orara por él y ella comenzó, dice que le tocó la cabeza y estaba como muy frío. Entonces dice que ella empezó a orar y dice, Señor, espíritu de vida, y empezó a como a ministrarle espíritu de vida, y dice que pasaron, no sé, como 3, 4 minutos, y ya empezó a sentir como que la cabeza del caliente, y empezó a sentir así un calorcito cuando el hermano reaccionó. Dios Y mío. entonces, claro, todo el mundo impactado porque ya le habían dicho a la hija de él, no, Sí. su papá se murió, y ella llorando y de todo, o sea, eso Claro. fue terrible, un momento... No, terrible en la iglesia. Sí. Entonces, bueno, ella oró y el hermano reaccionó nuevamente y en la silla que estaba lo subieron a un carro y se lo llevaron para el hospital. Y la verdad no recuerdo qué más pasó, pero el hermano salió del hospital y el Señor le dio más años de vida. Sí. O sea, él ya falleció, pero fue muchísimos años después de que sucedió eso. Y eso es un milagro Dios de verdad mío. sobrenatural. El Señor resucitó un muerto ahí en la iglesia de nosotros. Y más o menos el hermanito, pues es que lo que pasa es que yo no sabía el testimonio. Pero entonces más o menos el hermanito, ¿cuánto duró muerto? No sé si sabes. Sé que fueron como unos 3, 4, 5 minutos, más o menos. Porque fue, o sea, pues la verdad yo no, porque cuando yo le fui a avisar a la hija de él estaba recargado contra la pared y estaba muy pálido. Yo me acuerdo que estaba como amarillo, casi el color que era la pared. Y pues yo fui y le avisé a ella y la pastora nos dijo que fueron como 3 minutos lo que ella estuvo ahí orando y como en el momento de pensando, Señor, ¿qué hacemos? Se murió el hermano. Pero o sea que ya estaba muerto, porque si tú te diste cuenta ya estaba pálido. Sí, quién sabe. Y dice la hermana que él se orinó y todo, o sea, ya Claro. Dios mío, tremendo es un testimonio. testimonio muy grande del poder de Dios.
Listo, entonces hoy estamos como corriendo demasiado, pero es que son muchos los testimonios Sí, es que verdad. tenemos que queremos compartir con ustedes que sabemos que van a ser muy edificantes. Yo quiero ahora compartir, digamos antes de terminar este Sí, segmento, claro. un testimonio muy grande que es de nuestro hermano Mauricio Morales, que nosotros lo hemos nombrado mucho, estuvimos orando Él ya es famoso aquí en Plenitud en Radio. Plenitud Radio porque el Señor hizo algo muy grande con él. Resulta que él se encontraba trabajando con... Bueno, en realidad no sé en qué trabaja. Estaba en la empresa Se, trabajando. se encontraba trabajando, creo que era en una fábrica, en una bodega. Él Sí. nos perdonará si contamos mal el testimonio. Pero el caso es que hubo una explosión muy terrible en el lugar donde él estaba trabajando. Una explosión que incluso hasta salió por noticias, en algunos medios también en internet salió la explosión. Fue algo muy tremendo allí en Fontibón. Y era para que él, mejor dicho, hubiera quedado muerto inmediatamente porque la explosión fue muy tenaz. Y... o sea, donde él estaba trabajando Sí. ocurrió la explosión, era para que ya, no sé, se hubiera desintegrado ahí, Claro. pero resulta que no. Y con las personas que él estaba también sufrieron quemaduras y todo eso, el accidente fue muy grave y a él lo llevaron al hospital. Esto, si ustedes recuerdan, sucedió antes de la convención Sí. nacional que estuvimos orando y todo esto. Resulta que los médicos decían que la recuperación de él era mínimo 4 o 5 meses, porque la gravedad de las heridas que él tenía y todo lo que había sucedido, que era mínimo 5 meses ahí en el hospital. Y la sorpresa fue tan grande que no alcanzó a durar ni 2 semanas, una semana en el Sí. hospital y ya está en la casa recuperando. Amén, aleluya. Entonces él nos mandó su testimonio diciendo que Dios hizo algo muy grande, un milagro sobrenatural con él, que él ya cuando esté bien recuperado va a salir a contar ese testimonio porque de verdad Dios lo libró de la muerte. Amén. Entonces a mi hermano Mauricio un saludo muy grande, un abrazo, que Dios lo siga fortaleciendo y que se siga recuperando. Y hablando del testimonio de nuestro hermano Mauricio Morales, él nos mandó un audio donde precisamente dice todo, bueno, no todo lo que Camilo acabó de contar, pero sí nos dice, manda saludos y agradecimiento también a todas las personas que estuvieron pendientes y estuvieron orando por él. Entonces vamos a dejarlos, con ese testimonio. Y ya volvemos aquí en Plenitud Radio con este segmento que son las sanidades y los milagros Sí. que Dios ha hecho en nuestros Pero, hermanos. Qué pena contigo. Antes de Cuéntame. irnos, yo quiero contarte un testimonio, algo que me contó mi mamá, que me pareció muy curioso. Bueno, ella también ha recibido muchas sanidades a lo largo de su vida como cristiana, Sí. pero ella me contó un testimonio acerca, bueno, les voy a contar. Resulta que ella cuando se convirtió al Señor, estaba hasta ahora empezando, el Señor le habló que le daba el don de sanidad. Entonces, pues ella como estaba muy nueva, no sabía mucho, entonces le ocurrió una experiencia muy curiosa que les voy a contar, un testimonio. Resulta que ella estaba en la casa y entonces timbraron y era el muchacho del apartamento de abajo. Entonces le dijo a mi mamá, ay señora María Eugenia, lo que pasa es que a mi mamá le dio una trombosis. Era una señora que vivía en el primer piso que se Sí. llamaba Doña Delia. Que a mi mamá le dio una trombosis y que no se puede mover. Entonces mi mamá dijo, ay no, baje y oré por ella. Mi mamá le dijo, no, yo voy a llamar al pastor, pues porque ella estaba muy nueva y Sí. le dio miedo. Dijo, no, espere, yo llamo al pastor, que en esa época era nuestro hermano Daniel Gómez, el pastor de la iglesia. Entonces ella esperó y llamó y el pastor no estaba. Como en esa época no habían celulares Sí, ni nada, claro. pues ni modos. Entonces, no, baje y ore usted. Y ella dice que le dio mucho miedo porque ya Sí, claro. dijo, no, yo estoy muy nueva. Entonces, bueno, el caso como no había más, ella bajó a orar Sí. por doña Delia. Dice que cuando ella llegó, efectivamente la señora estaba ahí de pie y que no se podía mover ni nada. Entonces que ella lo que hizo fue que le impuso las manos y empezó a orar para que el Señor la sanara y la señora se cayó al piso. Entonces mi mamá dijo, no, la maté, ¿ahora qué voy a hacer? Esta señora se murió. Entonces mi mamá estaba muy nerviosa. Entonces al momento la señora se levantó y Sí. le dijo, señor María Eugenia, ¿usted qué me hizo? Y ella, no, nada, yo no le hice nada, yo solamente oré por usted. Y él le dijo, no, es que cuando usted me impuso las manos yo sentí que como que me empezaba a elevar. Y después fue que me desperté y estaba acá en el piso. Y ya pues estoy bien, ya no siento nada. Entonces mi mamá quedó toda impactada y dijo, "Uy, Gracias a Dios, definitivamente claro. el poder de Dios es muy grande". Aún ella dudando, Sí. pero el Señor la usó como un instrumento para la sanidad. Entonces este testimonio es muy grande porque es una invitación a todos los que el Señor nos ha hablado, que tenemos dones de sanidad, para que no dudemos. Sí, Y claro. que nos demos cuenta que el poder de Dios es muy grande y Dios puede usar a la persona que Él quiera en el momento que Él quiera, solo es que nosotros nos dispongamos. Sí, eso que tú dices es muy impactante. Y entonces yo creo que ahorita cuando volvamos vamos a volver a otro tipo de testimonios porque quería que contaras eso más adelante. Ay, Te me perdón. adelantaste un poquito,
Pero bueno, no importa, entonces vamos a escuchar a nuestro hermano Mauricio. Creo que, espérame un segundo antes de ir. Tu mamá me contaste que también había sido sana de diferentes enfermedades. Sí, lo cuento de una vez. Sí, sí, porque ahorita vamos a pasar a otro segmento. Ok, resulta que, bueno, mi mamá aquí también me contó que ella sufría de rinitis. Sí. Y el Señor la sanó. Bueno, ella duró mucho tiempo sufriendo de rinitis. Ella dice que no podía respirar bien, que salía al frío y de una vez quedaba súper tapada y no podía respirar. Y en la noche le daba como esa taquicardia, Sí. lo mismo que no tenía oxígeno. Y yo recuerdo mucho que ella usaba unas gotas que se llamaban rinofrenol y ella Sí. todos los días usaba esas gotas. Si no usaba esas gotas, no podía respirar y le daba el patatús ahí mismo. Entonces resulta que ella le pedía al Señor que la sanara, etcétera. Entonces una noche dice que ella soñó que una luz como que venía y le iluminaba así toda la cara. Sí. Y ella en el sueño decía, ay, el Señor me sanó de la rinitis. Sí. Ese fue el sueño y cuando se despertó estaba sana. Wow. Ya no tenía rinitis, ya podía respirar bien, ya ahora sale al frío y de todo y no sufre de rinitis. Y las gotas, ni más. Ay, pero qué lindo testimonio para las personas que sufren de rinitis. Sí. Entonces hay esperanza. Amén. Amén, dice nuestro director, el Cuy. No, y mira que es importante resaltar que no solamente Dios sana enfermedades, digámoslo en cierta manera, grandes o graves, sino también esas pequeñitas enfermedades como una rinitis que puede que muchas personas lo vean tan Sí, insignificante. que no es Dios, de muerte, pero Dios también lo hace, lo Un mismo. dolor de cabeza. Un dolor de Un dolor de cabeza, dice cabeza. nuestro director el CUI. Todas esas pequeñas enfermedades, querido oyente, usted tenga fe que Dios lo puede sanar, ponga su mano en la parte que le está doliendo y créame que Dios va a actuar. ponga su mano en la pantalla del computador. Ponga su mano en la imagen de Plenitud Radio Online y ahora mismo reciba sanidad. No, mentiras, ¿qué tal? Bueno, entonces ya oficialmente con lo que nos terminó de contar Camilo sobre tu mamá. Sí. Sobre tu mamá. Entonces vamos ahora sí con el pequeño audio que nos mandó nuestro hermano Mauricio Morales. Ajá. Y también los vamos a dejar con una canción muy chévere que sé que les va a gustar. Y ya volvemos aquí en Plenitud Radio Online. Buenas tardes, oyentes de Plenitud Radio. Mi testimonio es un milagro de Dios. Él me salvó de morir en una explosión donde hubieron llamas, fragmentos de máquinas y destrucción del lugar. Otro milagro también es mi recuperación tan pronta. He visto la mano de Dios, gracias a los hermanos que oraron por mi estado de salud. Y yo sé que Dios me seguirá sorprendiendo con más milagros. Muchas gracias. Ese día que anhelo, es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Ese día que es por ti que yo suspiro. Y más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Jesús, atrae mi corazón. Atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Y yo en ti, tú en mí, Jesús.
atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. No hay nada que te pueda ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Yo escucho Plenitud Radio. Bueno, continuamos acá en nuestro programa especial de Plenitud Radio Online con testimonios y más testimonios del poder de Sí. Dios y de las cosas tan grandes que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Así es. Entonces, es que en realidad son tantas cosas por decir. En cuanto a las sanidades que vimos en nuestro segmento anterior, se nos quedaron muchos testimonios por fuera, pero bueno, los que alcanzamos a decir sabemos que van a ser de grande bendición para nuestros oyentes. Ahora queremos en este segmento dar paso a testimonios financieros, porque también en nuestras finanzas Dios ha hecho cosas grandísimas. Entonces, comencemos. Comencemos, así es, y es un área que también nos afecta muchísimo, pues Uy, a todas sí. las personas. El bolsillo nos afecta cuando no hay dinero, cuando muchas veces no alcanza, cuando no hay comida, etcétera. Ujú. Pero pues Dios es muy grande y muy poderoso para hacer milagros, y él sustenta a sus hijos, él sustenta a las personas que Él en verdad sabe que son fieles, y aún a los que ni siquiera conocen de Cristo, a ellos también Dios los bendice, les da la provisión. Entonces queremos contarles, son 2 testimonios, son muy corticos. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimos testimonios más en diferentes áreas. Entonces pues no nos vamos a extender porque el programa no puede durar 1000 horas. Entonces el primero que les quiero contar es un testimonio que le ocurrió a mi mamá, a mis padres. Resulta que ellos, cuando conocieron de Dios, bueno, Dios comenzó a probarlos de una manera muy fuerte a nivel financiero. Okay. Entonces estaban pasando por una situación muy complicada. Pues Dios, gracias a Dios, nunca Él nos ha desamparado en ese sentido. Ajá. Y siempre pues hemos tenido para el alimento, sí, para lo necesario, Sí. pero aún así hay situaciones en las cuales uno se ve muy apretado económicamente.
Resulta que una hermana les prestó un dinero, les prestó una plata. Y resulta que ellos pues en cierta manera adquirieron esa deuda, ¿sí? Y como estaban tan apretados de dinero, pues ellos estaban intentando como recuperar esa plata para devolvérsela a la hermana que le había prestado el dinero. Resulta que ellos duraron muchísimos años con esa deuda, pero nada, o sea, no podían reunir el dinero, se presentaba algo de suma urgencia, Ajá. entonces era muy difícil completar el dinero para devolverle a la hermana esto. Entonces resulta que ellos una vez fueron a un servicio que hacían en la iglesia. Resulta que ellos fueron, normal, la alabanza, adoración, la Sí. palabra, terminó el servicio y entonces la hermana los llamó y les dijo, no, es que yo necesito hablar con ustedes. Entonces ellos bueno, se fueron aparte a hablar con la hermana y ella les dijo, hermanos, lo que pasa es que a mí el Señor, pues yo estaba orando mucho, estaba orando mucho por ustedes, por su familia, y pues a mí el Señor me dijo que les perdonara la deuda. Santo Jesús. Y pues claro, mi mamá y pues mis papás se les llenaron los ojos de lágrimas porque Uf. pues ellos llevaban muchísimo tiempo con esa deuda. Ellos, y la deuda era grande ya. Eso te iba a preguntar sí. yo, que si se podía decir de cuánto era la deuda. Sí, sí se puede decir, la deuda era de unos 2,5 millones. Oh, por Dios, 2 millones de... Uy, no, Sí. eso sí es un milagro. Sí, sí, claro, y pues era muy grande. Y al igual, pues imagínate pues yo no sé cómo mis papás manejaron esa situación porque yo era más pequeñita. Sí. Sí, tampoco es que sea tan vieja. Pero resulta que al igual yo supongo que ellos, ese desespero de cumplir con el dinero, Claro de que sí. poder reunirlo y eso, tanto tiempo esperando. Entonces, pues fue una bendición y fue un milagro que Dios hizo porque, o sea, Dios Pero- hablarle a la hermana y decirle perdónale la deuda y la hermana también obediente de Sí. decirle a ellos les voy a perdonar la deuda, eso solo lo hace Sí. Dios. Y además, pues yo creo que Dios vio la intención del corazón de ellos de pagar la deuda, que Claro que verdaderamente sí. no era porque no podían Sí. y no porque no quisieran. Sí, no, y mis papás duraron muchos años también orando por eso, porque Dios supliera ese dinero para poder pagarle a la hermana. Entonces, Dios conoce el corazón del hombre. Y pues a esa hermana que Dios la bendiga grandemente Ay, porque pero mira que Dios después de eso, Dios como que bendijo a la hermana como el triple, porque ella es así y Dios la bendice mucho precisamente por eso, porque ella es muy despegada con lo económico y ella cuando puede da y presta y eso, y así mismo pues Dios le responde. uf, amén. Entonces a esa hermana que Dios la bendiga Amén. y que siga adelante con ese corazón. Amén, claro que sí. Bueno, yo quiero compartirles un testimonio también de mi familia y ese sí no es corto, yo creo que me voy a extender mucho. No mentiras, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, pero es de verdad algo muy bonito que el Señor ha hecho en mi familia. Resulta, me voy a devolver muchos años atrás, resulta que mi papá, él Sí. trabajó toda la vida, trabajó 32 años, digamos, como administrador de un almacén. Sí. Y el sueño de toda la vida de él fue independizarse y poder montar su propio almacén, pero no lo pudo hacer porque mi hermano y yo pues estábamos muy pequeños y la responsabilidad, él prefería como algo fijo, tener un trabajo estable, etcétera. Entonces ya cuando mi hermano y yo estábamos un poquito más grandes, entonces dijo, listo, pues me voy a retirar, se retiró de la empresa y entonces para montar un negocio, pero montamos fue un almacén, un restaurante. Sí. Y entonces, bueno, montamos el restaurante, yo ya había salido del colegio y el restaurante nos fue súper mal. Y aquí yo no le echo la culpa a Dios, sino que uno ya analizando cometimos muchos errores en cuanto a administración del restaurante, en cuanto a... Fue culpa de nosotros en realidad porque no hicimos un buen estudio de mercado, de cómo nos podía ir, etcétera, como que nos dejamos llevar por la emoción del momento y nos fue muy mal. El restaurante quebró y lo único que nos dejó fue una cantidad de deudas, la cosa más tremenda. Yo esto ya lo cuento para testimonio. El restaurante lo único que dejó fue deudas y bueno, fue tanto así que mis papás tuvieron que irse de la ciudad, no huyendo de nadie, sino salieron, se fueron a vivir a otra ciudad y yo me quedé viviendo solo con mi hermano. Y la situación económica se puso muy difícil, tanto para ellos allá como para mi hermano y para mí acá en Bogotá. Sí. Entonces resulta que fue más o menos como, no sé, un año que viví solo con mi hermano y la situación económica fue muy difícil, pero mira que yo ahí vi la mano de Dios de una forma tremenda, Sobrenatural, poderosa y sí. sobrenatural. ¿Por qué?
mi hermano y yo no trabajábamos, no conseguíamos trabajo, pero obviamente no nos íbamos a quedar quietos esperando la provisión divina, sino que nosotros comenzamos a vendíamos bufandas, vendíamos, muchos hermanos de la iglesia, yo creo que se acuerdan, ellos nos compraban las bufandas, Sí. nosotros mismos las hacíamos. También nos metimos a un multinivel de productos de aseo, yo no me acuerdo, mejor dicho, nos metíamos en de todo, y pues de eso era muy poco lo que entraba, pero yo en ese año vi la mano de Dios de una forma tan tremenda porque nosotros no teníamos, pero teníamos muchísimo. Sí. Porque lo digo, por ejemplo, en el mercado. Nosotros pues no estábamos trabajando, no recibíamos dinero, pero teníamos mercado de sobra. Entonces, y aquí es otro testimonio dentro del testimonio. Sí. Resulta que nosotros con mi hermano, un ejemplo, teníamos 2 libras de arroz. Entonces mi hermano me decía, no, lleva esta libra de arroz a la iglesia. Porque en la iglesia pues semanalmente se recoge, cada hermano lleva algo de mercado y se recoge y se le da a una familia que esté en necesidad, 1 o 2 familias en necesidad. Mi hermano decía, bueno, tenemos 2 libras de arroz, llévate una y dala a la iglesia. Entonces yo la daba y al otro día nos llegaba más arroz. Entonces Wow. después mi hermano, no, hagamos mercado con esto que nos llegó, pero lleva esto a la iglesia. Lo llevamos, al otro día nos llevaba más y más y nos llegaba mercado. Entonces es un testimonio muy grande que de lo Claro. poco que uno tiene, si uno lo da, el Señor se lo multiplica y nosotros con mi hermano fuimos testigos de eso de una forma sobrenatural. También, imagínate, vivíamos solos para alimentación, para servicios, para todos los gastos de la casa y el Señor lo suplía de una forma tremenda. Por ejemplo, los hermanos, digamos, un día no teníamos plata para un recibo y nos llamaba alguien, ay muchachos, yo me acordé que les debo plata de unas bufandas o les debo plata del multinivel, Sí. entonces pasen que les tengo 100.000 pesos que les debo. Nosotros ni nos acordábamos, Claro. con eso pagábamos los recibos, o sea, vivíamos como del diario, Sí. de lo que Dios iba enviando, pero, o sea, yo ahí vi la mano de Dios de una forma sobrenatural, Amén. muy grande. Y pues bueno, permanecimos ahí fieles a Dios, creyendo que la situación mejoraría. Bueno, ya para hacerles corto el cuento, porque me estoy alargando mucho. Bueno, regresaron mis papás y decidimos montar un negocio que Dios Sí. comenzó a aparejar todas las cosas de una forma sobrenatural que yo digo solamente Dios. Y en muy poco tiempo ha sido tanta la bendición que ya no solamente tenemos un negocio, sino ya son 2. Genial. Ya abrimos Otra sede. otra sede del negocio y la bendición de Dios ha sido, mejor dicho, algo impresionante. Amén. Y Dios abre puertas donde uno menos se imagina y Dios ha hecho cosas muy muy grandes. Entonces, y algo que quería decir es que mientras con mi hermano estábamos, digamos que en la necesidad, en la prueba, Dios nos dio muchas estrategias para, digamos, cuando estábamos en el multinivel, Dios nos daba estrategias de cómo conseguir más clientes, de cómo llegarle a la gente, y esas estrategias las pusimos en práctica en el negocio que tenemos ahora. Ajá. Y ahí hemos visto la bendición de Dios. Entonces, todo lo que Dios nos enseñó en el momento, digamos, de la prueba, Sí. estamos, o sea, lo pusimos en práctica ahora y hemos visto el resultado. Entonces esta también es una enseñanza muy bonita para Claro todos que nuestros sí. oyentes. Si usted está pasando por una situación económica difícil, de usted más adelante cuando vea la bendición, usted va a mirar para atrás y va a decir, ah, con razón Dios me permitió pasar por eso, me estaba enseñando esto, esto y esto, de pronto a administrar mejor el dinero, a no derrochar, a ser, sí, mejores administradores. Ajá. Entonces ese es el testimonio más grande que yo quiero compartirles en cuanto al área financiera de lo que Dios hizo pues en mi casa, en mi familia. Amén, aleluya, tremendo testimonio ese que tú nos cuentas y pues definitivamente debemos dejar toda la confianza en Dios y como Sí. dice su palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Entonces, muy interesante esto, recuerden oyentes, crean que Dios es el que suple sus necesidades Sí, y crean que Él es el que tiene el poder y Él es el dueño de todo el oro, de toda la plata, así que usted no se afane, confíe en Dios que Él va a hacer sí. su voluntad. Sí, mira, lo que tú dices es muy importante. Dices, no te afanes, y yo lo digo, nosotros con mi hermano vivíamos muy relajados. No teníamos plata, no estábamos trabajando Sí. y vivíamos, como te decía, el diario, pero no, Dios hará algo, algo pasará. Teníamos fe y así era. Cada día Dios hacía algo, veíamos su mano. O sea, en ese, no sé si fue un año, año y medio, Sí. yo vi la provisión de Dios de una forma increíble. Amén, aleluya. Entonces ya para concluir esta área de finanzas, entonces Sí. tremendo testimonio, que mejor que
que tratar estos temas tan importantes que también nos afectan como Sí. personas, ¿no? Porque al igual nosotros buscamos lo espiritual, pero aún así tenemos que pagar ciertas deudas, las personas que tienen su hogar, su familia Que tienen que tienen suplir, hijos. que tienen hijos, que los hijos también piden muchas cosas, que el colegio, que uniformes, Es que verdad. alimentación, o muchas veces también las personas que trabajan para pagarse sus estudios no tienen para su carrera, para su colegio, etcétera. Entonces, muy importante esta área, recuerden, siempre tener esa fe de que Dios va a suplir todas sus necesidades. Amén. Y por último, como dice el versículo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Amén, aleluya. Tenemos que creer y confiar en esa promesa. Y así va a ser. Amén. Entonces vamos a seguir con una canción y ya volvemos aquí en Plenitud Radio con este tema tan interesante, estos testimonios del poder de Dios. No hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, como tú. No hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Eres mi guía, mi sostén, eres todo lo que anhelo, eres mi fuente de vida, eres tú. Eres el aire que respiro, la razón por la que vivo, eres lo que necesito, eres tú. No hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, como tú. No hay otro como tú, no hay otro como
escucho Plenitud Radio. Bueno, seguimos aquí en Plenitud Radio Online el día de hoy contando testimonios de las maravillas que ha hecho Dios en nuestras vidas. Ya en el primer segmento hablamos acerca de testimonios de sanidades y milagros. Segundo segmento hemos hablado de testimonios financieros. Ahora en este tercer segmento vamos a hablar de algo muy importante que yo sé que a todos les va a gustar mucho, y es acerca de experiencias espirituales que el Señor nos ha permitido vivir en nuestro caminar con Cristo. Yo tengo un testimonio de eso. Bueno, nuestro director, el Cuy, dice que quiere compartir un testimonio, entonces por favor un micrófono para él, para que nos comparta. ¿Ya? Listo. Ya. Buenas noches a todos los oyentes. Es un testimonio así súper cortico y pues en la palabra de Dios está, ¿no? Testifiquemos porque es sobre la grandeza de Dios, ¿no? Entonces pues aprovechando esta sección de las experiencias espirituales que Dios nos ha permitido, quiero contarles a todos los oyentes que en una ocasión, bueno, resulta que mi prima Angie, un saludo para ti Angie, yo sé que me estás escuchando, hubo un tiempo que ya tenía una situación económica bastante pesada. Sí. Fue tanto así que ya le tocó vivir un tiempo en mi casa con mis papás y bueno, yo también viví ahí. Entonces ella comenzó a trabajar en Cibate, en ese trabajo de cultivando flores. Okay. Es un trabajo súper pesadísimo donde entran a la madrugada y salen, bueno, súper tarde. Resulta que pues como ella entraba a la madrugada, a mí me tocaba ir a acompañarla hasta la autopista a que coja su transporte. Sí. Más o menos ¿cuántas cuadras? Como para que se lleven una idea. Más o menos, yo le pongo unas 20 cuadras. Ush. Sí, es bastante. Y en la madrugada pues peor porque era súper oscuro y no se veía gente. Entonces pues resulta que yo pues siempre la acompañaba porque pues es una mujer y de todas maneras una mujer es un poquito más susceptible a que le pasen pues cosas, accidentes, qué sé yo. Resulta que pues un día yo la estaba acompañando a la autopista y habían tres gamines, tres personas de no muy buen aspecto que nosotros dijimos nos van a robar aquí. Y pues nosotros miramos así como a todos lados y no había nadie así como para pasarse uno con esas personas o algo, no, solo íbamos los dos. Perdón que te interrumpa, que hay mucha gente que hace eso, ¿cierto? Esperan que haya un grupo grande que vayan a salir a la autopista porque es peligroso. Exacto, entonces se pasa uno con las demás personas, pero ese día íbamos los dos solos. Entonces, bueno, yo volteé a mirar a esas tres personas, eran tres, y yo dije, no, Angie, aquí nos robaron, porque de una vez nos dimos cuenta que ellos de una vez nos hicieron como una pared ahí para no dejarnos pasar, y uno se nos fue como atrás de nosotros. Sí. Entonces yo dije, no, de acá nos robaron, y resulta pues que ella ese día se iba a devolver para su casa porque ya había podido conseguir el dinero que necesitaba, y entonces ese día lo llevaba entre la maleta, llevaba toda su ropa, le había comprado ropa a su bebé, mejor dicho, y nosotros dijimos, o sea, a mí de una vez se me vino solamente, se le perdió todo lo que ella trabajó. Entonces yo comencé en mi mente, no, sangre de Cristo, cúbreme, Dios mío. Cabe aclarar que yo en ese momento pues no conocía de Dios, yo no había llegado a los pies de Dios, era una persona muy secular. ¿Habías escuchado algo? Sí, pero solamente había escuchado así cosas, igual en mi casa siempre me habían inculcado Dios primeramente, pero pues no había seguido el evangelio como lo sigo en estos momentos, sino como una rueda suelta, ¿no? Cuando necesitaba de Dios, ahí sí era cuando me acordaba de él, lastimosamente. Entonces, bueno, yo comencé, Dios mío, ayúdame, protégenos, protege a mi prima, sangre de Cristo, cúbreme, porque pues yo pensaba en ella, ¿no? Yo decía que bueno, que no nos pase nada primeramente, pero también guardarle sus cosas porque ya trabajó como un mes de seguido pues para poderle dar su sustento a su hija. Qué pecado. Y se le iba a perder eso. Pues resulta que de un momento a otro estos ladrones comenzaron a gritarnos groserías y a tratarnos mal. Que oiga, chino gran no sé cuántas, usted de dónde llamó toda esa gente, que no sé qué, que esto no se queda así. Y nos trataban y nos decían un poco de groserías, que éramos unos sapos, que de donde habíamos sacado todo ese ejército, que no sé qué. Y así salieron corriendo y dejaron las cosas que ellos tenían en la mano botadas y corrían, y ellos nos miraban y paraban en una esquina, yo los volteaba a mirar y ellos, ay, allá están, nos están persiguiendo, y seguían corriendo. Y yo me volteé a mirar con mi prima y miramos hacia atrás y no había nadie, no había una sola persona.
Pues yo en ese momento no conocía de Dios y yo lo que le dije a mi prima, no, esas personas a lo mejor estaban todas drogadas porque vieron gente, pero ya una vez que Dios me estaba hablando, me dijo que no, que él había enviado ese ejército porque él Claro siempre que sí. tiene en sus manos a sus hijos, y aunque en ese momento yo no creía mucho en que pasaran esas cosas, hoy puedo afirmar y puedo decir, fue Dios el que me tuvo en sus manos y envió un ejército de ángeles Claro que sí. protegiéndonos. Entonces, ese es mi pequeño testimonio. Amén, no es pequeño, es muy grande porque imagínate. Sí, entonces, pues la verdad yo me siento súper feliz porque Dios me permitió una experiencias como esas, la cual afirma muchísimo más nuestra fe. Claro, y, Entonces, y en experiencias espirituales, si nosotros pudiéramos, o sea, en el ambiente espiritual ver lo que estaba pasando en ese momento, creo que ni de película sería esto. Entonces, no, a nuestro director, muchísimas gracias por ese testimonio tan grande de algo que Dios hizo ahí y una experiencia espiritual que él no la entendió en el momento, pero ahorita que ya tienes conocimiento de las cosas que Dios permite en el ambiente espiritual, vemos que es algo grande y poderoso. Tremendo testimonio de nuestro director. Gracias, Direk. Bueno, seguimos con los testimonios. Tú tienes 2 más, ¿no, Cami? Sí, bueno, resulta que cuando nuestra hermana Milena González se enteró que íbamos a hablar acerca de testimonios de experiencias espirituales, ella me envió 2 testimonios. Uno que a ella le sucedió cuando era una niña. Resulta que ella estaba en la iglesia y esto fue algo que sucedió en la iglesia de San Vicente Ferrer, de donde pues ellos comenzaron. Sí. Resulta que estaban dizque en un culto y estaban ahí pues cantando, adorando a Dios. De un momento a otro ya empezó a sentir como un olor a tabaco. Sí. Pues que inundaba toda la iglesia con olor a tabaco, a cigarrillo, pero era muy penetrante. Entonces que ella volteó a mirar porque no se aguantó la curiosidad y dice que en la iglesia, en la parte de atrás, dice que ya vio un señor que era alto, que tenía una capa negra, un sombrero y que efectivamente estaba fumando un tabaco. Eso ya lo primero que pensó, que un tabaco grandísimo, que ya lo primero que pensó fue el diablo. Entonces que ella y que los miraba de lejos como ellos estaban adorando al Señor, entonces que ella se quedó como paralizada y lo único que pudo hacer fue jalar al papá, decirle, papi, el diablo está atrás en la iglesia. Y el hermano lo único que le dijo fue, pues pónganse a orar, a reprender. Entonces espero que, bueno, ella se puso a orar y espero que quedó de todas formas en el ambiente ese olor a tabaco. Bueno, a nuestra hermana Milena también, bueno, le pasó la experiencia, en realidad fue a la mamá de ella, nuestra pastora. Resulta que cuando Milena tenía, bueno, estaba recién nacida, tenía pocos meses de edad. Entonces resulta que la pastora estaba durmiendo con ella, entonces la bebé y ella estaban durmiendo. Entonces dice que de un momento a otro ya comenzó a sentir como un olor a azufre. Y entonces ella se despertó, la pastora, y dice que ya vio que en el borde de la cama había un duende. Entonces pues un demonio, asumo yo. Y entonces que la miraba y que empezó así como a jugar, a saltar de un lado para otro en la cama. Entonces ella que bueno, que el duende le decía, esa niña me pertenece, entonces que saltaba así de un lado a otro y se reía. Entonces tú lo dices porque ya lo escuchaste. Sí, es verdad. Que la hermana Milena nos envió un audio. Pero bueno, entonces que el duende se reía y todo esto, y la pastora, ella quería reaccionar, gritar, hacer algo, pero que no podía porque le quedó la lengua, o sea, quedó bloqueada y no podía hablar, no podía gritar, no podía hacer nada. Y el duende le decía, ay, que esa niña me pertenece, esa niña me pertenece. Entonces la pastora cuando ya pudo reaccionar, lo que dijo fue, la sangre de Cristo tiene poder. Entonces que cuando ella dijo eso, el duende desapareció. Entonces ella empezó, pues ya llamó a su esposo, al hermano Urbano que estaba durmiendo en otra pieza, y llegaron y se pusieron a orar y todo esto. Entonces a nuestra hermana Milena le pasaron muchísimas cosas, desde pequeñita. Entonces pues yo porque quise contar estas experiencias espirituales que le pasaron a ella, porque pues vemos que Dios desde muy niña ya la estaba llamando para lo que es un ministerio, porque pues nosotros acá les contamos a nuestros oyentes que Dios la usa mucho a ella, digamos en lo espiritual, en cuanto a liberaciones, en cuanto a discernimiento espiritual, el Señor le ha dado a ella ese don. Entonces vemos que es algo que desde niña ya se estaba manifestando en ella, experiencias y cosas espirituales que Dios le permitió, y todo eso como que la venía preparando para lo que Dios iba a hacer ya en su etapa adulta, para usarla. Y una cantidad de testimonios que tiene ella a nivel espiritual, que un día de estos que esté invitada nos va a comentar de algo tremendo que el Señor le permitió experimentar en el ambiente espiritual, precisamente para eso, preparándola para lo que es su ministerio y para lo que va a hacer de aquí en adelante.
Listo, entonces muy interesante todo lo que tú nos cuentas. Esperamos que todos nuestros oyentes estén atentos porque Dios de verdad es un Dios sobrenatural. Estas cosas no pasan porque sí y no pasan siempre, sino es algo que definitivamente es en el ámbito espiritual y que debemos estar preparados para todo aquello que se levante en contra de nosotros. Sí, y es que mira que hay mucha gente que yo he escuchado que dice, ay no, es que esa persona o yo tengo ese sexto sentido para... No es un sexto sentido, son dones que el Señor da, que es de discernimiento de espíritus para que la gente se pueda preparar y pueda servir al Señor en el área espiritual, en liberaciones, en tantas cosas que el Señor quiere hacer. Bueno, entonces vamos con algo de música de nuevo, ya volvemos. El mensaje de Dios obrando en tu vida. Te vi llegar, te abrí la puerta, te dejé entrar, te di mi vida y te volviste la respuesta a mis preguntas sin salida. Y me llenaste de ternura el corazón. Te vi llegar, te abrí la puerta, te dejé entrar, te di mi vida y te volviste la respuesta a mis preguntas sin salida. Y me llenaste de ternura el corazón. Quiero compartirte, quiero que otros vean, quiero que conozcan de tu gran amor. Quiero demostrarles que mucho les amas, junto a tu lado no hay condenación. Quiero compartirte, quiero que otros vean, quiero que conozcan de tu gran amor. Quiero demostrarles que mucho les amas, junto a tu lado no hay condenación. Tú eres el Dios quien nos amó, quien se humilló, quien se entregó. Estás conmigo en el desierto, a mi necesidad atento, en todo lo que me sucede, tu mano siempre me sostiene. No puedo estar por un momento sin tu amor. Yo quiero compartirte, quiero que otros vean, quiero que conozcan de tu gran amor. Quiero demostrarles que mucho les amas y junto a tu lado no hay condenación. Quiero compartirte, quiero que otros vean, quiero que conozcan de tu gran amor. Quiero demostrarles que mucho les amas y junto a tu lado no hay condenación. Tú eres el Dios quien nos amó, quien se humilló, quien se entregó. Quiero compartirles, quiero que otros vean, quiero que conozcan de tu gran amor. Quiero demostrarles que mucho les amas y junto a tu lado no hay condenación. Quiero compartirles, quiero que otros vean, quiero que conozcan de tu gran amor. Quiero demostrarles que mucho les amas y junto a tu lado no hay condenación. Tú eres el Dios quien nos amó, que se humilló, que se entregó.
Yo escucho Plenitud Radio. Yo escucho Plenitud Radio. Seguimos aquí en Plenitud Radio Online con más testimonios y ahora que estamos hablando de las experiencias espirituales, quiero compartirles algo también espiritual, no muy bueno. Pero sí, algo terrible. Algo terrible. Eso no es un testimonio, es un antitestimonio. Mentira. La verdad quiero compartirlo con ustedes porque también no es algo tan no lo pueden, no creo que ustedes lo vean tan espiritual, pero aún así es importante porque Dios nos ha llamado a nosotros a ir y a ser discípulos, predicar el evangelio por todas partes del mundo, y pues cuando no lo hacemos pues hay una consecuencia. Resulta que esto le pasó a una persona que no voy a decir quién. Espero que no esté escuchando esto. No, mentiras, pero aún así lo voy a contar porque pues necesitamos aprender. Sí. Resulta que ella tenía un familiar que estaba ya en las últimas, creo que era una tía de ella, ya estaba en el hospital, y resulta que habían dos opciones: dejarla a la señora conectada así de por vida, sí, como un vegetal, o la otra opción era pues que los familiares aprobaran que le dieran la inyección para que la señora se muriera. Okay. En pocas palabras, la eutanasia. Resulta que después de mucho tiempo la familia de la señora, hablo de familia, los hijos y el esposo, okay, ¿sí? Porque pues la muchacha de la que les estoy hablando pues era la sobrina, pero aún así ella no tenía ninguna autoridad de decidir ahí. Entonces resulta que ellos aprobaron que le dieran la inyección para que la señora se muriera. Pero pues nosotros sabemos que ahí se está cometiendo un homicidio, y pues al igual no nos vamos a meter en esos temas porque eso es un tema también muy delicado que trataremos en otro programa. Muy lejos, pero lo trataremos. Entonces resulta que cuando le iban a aplicar la inyección el día que la señora iba a morir, pues se reunió toda la familia, los sobrinos, bueno, todas las personas que quisieron acompañarlos, y estaban todos en el cuarto del hospital cuando le estaban aplicando, pues para que despedirse. ¿Todos se reunieron para verla morir? Sí, para despedirse de la señora porque era la última vez que la iban a ver. Resulta que le aplicaron la inyección, y cuando le están aplicando la inyección, la señora de la que les estoy hablando, ella es conocedora de la palabra. Okay. Resulta que ella sentía mucha angustia, ella decía, no, la están matando, pero ella no decía nada. O sea, ella en cierta manera, digamos que respetó la decisión de los familiares. Entonces, pero ella se sentía súper mal porque ella sentía que la estaban matando. Resulta. Claro, y si tenía algo de conocimiento de claro, eso. Tenía el redarguir del Espíritu Santo que le decía, eso no está bien. Resulta que de un momento a otro la señora supuestamente estaba dormida, ella no estaba consciente. De un momento a otro, cuando ya se estaba muriendo, ella empezó a orar, la señora. Ella empezó a orar así en la mente, diciendo, Señor, ten misericordia, que ojalá ella se salve. Pero ella no en ningún momento fue a hacerle la oración de fe a la señora, nada. Entonces ella comenzó a orar en la mente que los perdonara a los familiares que estaban haciendo eso que estaba mal. Bueno, pero ella lo estaba haciendo en su mente. De un momento a otro la señora abrió los ojos y se levantó así y la volteó a mirar y se quedó mirándola fijamente. Y la miraba como diciendo, como haga algo, como le estoy muriendo. Y sí, y ella se quedó mirándola fijamente, y la señora, ella decía que ella esa mirada se le quedó en la mente porque la señora le abría los ojos como diciendo, ayúdeme, me estoy muriendo, ayúdeme. Y ella no decía nada, ella no decía, no, esperen, esto está mal, oremos o algo así. Sí, o al menos hágale la oración de fe antes de que se muera. Nada, ella no hizo absolutamente Dios nada santo. Y ya la señora después se volvió a quedar inconsciente, y ya después se murió la señora. Pero la muchacha que tuvo la experiencia, pues ella después contaba, ella decía que ella no podía dormir del recuerdo de la señora cuando se levantó y se quedó mirándola así. Entonces, uy, no, qué experiencia tan horrible. Entonces ella después pues habló con una persona que es conocida mía, y ella le contó ese testimonio. Pues mi conocido le decía, pero usted, ¿por qué no hizo nada? Dios le está dando la oportunidad a la señora de salvarse, de que usted hiciera la oración de fe. Tal vez hasta el Señor hubiera querido que la señora se hubiera sanado y usted no hizo nada. Y ella quedó como en shock, y pues ella no hizo nada y esa alma se perdió. Uy, Padre Celestial. Entonces es una experiencia que pues nos deja
nos deja esta historia tan trágica, porque la verdad cuando a mí me la contaron yo me ericé y yo decía, Dios mío, ten misericordia, porque terrible. Y pues yo supongo que así mismo, no, peor se habrá sentido la muchacha cuando la señora se murió, la tía se murió y no hizo nada. Sí, pues de todas formas, pues no es por juzgarla a ella ni nada, porque uno no sabe cómo reacciona Sí, claro. en un momento así, pero lo que tú dices, haga algo, dígale la oración de fe, ore por ella, reprenda, no sé, quién sabe que estaría viendo a la señora por ahí que los demonios venían a llevarse algo, o sea, quién sabe. Y al igual, imagínate, pues sí, se sabe que estaba toda la familia, pero ella como conocedora de la palabra, el primer deber de uno como cristiano al ver una persona que está así es hacerle la oración de fe, hablarle de Cristo, que la persona se salve sin importar lo que digan los demás, porque tal vez eso también pasó con ella, que ella pensó que tal vez no la iban a dejar o la iban a juzgar sus familiares y por eso también no dijo nada, pero aún así esas son las consecuencias. No. Terrible. Sí, ese uno queda como en shock. Nos deja sin palabras, sí. Ajá. Entonces, pues, bueno, contamos esto para que nos sirva de experiencia a todos, que cuando el Señor nos inquieta, cuando el Espíritu Santo nos inquieta algo, hacerlo. Sí. Sin dudar y hacerlo, pues, en el nombre de Jesús. Que pase lo que pase. Sí, es verdad. Bueno, aquí quiero contarte un testimonio también de unas hermanas en Cristo que sí actuaron. Amén. Resulta que esto me lo contó mi hermana Carmenza Sosa. Oh, mi mamá. Tu mamá me contó que un testimonio que me impactó bastante acerca de experiencias espirituales que sucedió aquí. En los estudios de Plenitud Radio. Sí, resulta que ellos tienen en la casa arrendados varios apartamentos. Entonces resulta que en el primer piso vivía una pareja que la muchacha era conocedora de Dios, asistía a una iglesia, pero el esposo no, y antes era como un borracho y bueno, no era conocedor de Dios. Ellos tenían 2 hijos, un niño de 6 años y ella estaba embarazada de otro niño. Entonces resulta que un día dice que el esposo, estaba tomando, venía ya para la casa borracho, entonces que dice que desde lejos venía peleando con alguien. Sí. Todo borracho, pero que venía peleando y en una gritería, en una peleadera, es que dando puños y todo peleando con alguien. Sí. Cuando que llegó acá a la casa y cogió la puerta a puños, a tratar de abrir, y cogió la puerta a puños y que no sé qué. Entonces que la esposa pues muy asustada se levantó y dice que se asomó por la ventana a mirar qué era lo que estaba pasando, y el esposo dice que estaba peleando con alguien, con una persona que ya no veía, y que eso le peleaba y que le decía, que déjeme en paz, que no sé qué. O sea, ella no veía a nadie. No veía, que el esposo estaba peleando con el aire. Como con aparentemente, el aire, sí. Y que dice que la persona con la que estaba el esposo, dice que le decía que no entre ahí, que no entre a esa casa, que en esa casa no está Dios, que no sé qué, que le decía esa persona, y él peleando que déjeme en paz, dígale que me deje en paz, y que no sé qué. Bueno, el caso fue que la esposa le abrió la puerta y él entró. Entonces el esposo entró y se acostó y todo eso. Y durmió un rato y después se levantó a comer algo. Entonces dice que abrió la nevera, y cuando pues ella estaba escuchando, es cuando abrió la nevera, otra vez comenzó la peleadera. Que que a usted qué le pasa, que no sé qué, otra vez peleando con una persona que ella no veía. Sí. Y entonces dice que la persona que estaba peleando con él, dice que lo veía y dice que era un señor altísimo y estaba vestido de negro y que de los ojos salían llamas, como le salía fuego de los ojos. Y entonces dice que este personaje le decía, entrégueme, mire, que eso me contaba acá la hermana Carmenza, que ellos estaban muy endeudados, esta pareja, porque pues no tenían trabajo, estaban muy mal económicamente. Entonces que este personaje negro es que le decía al señor, mire, le entrego todo este poco de dinero, pero usted me tiene que entregar a su hijo, al que está esperando su mujer. Le decía, no le pido al otro y ni a su esposa, porque ellos no me pertenecen. Solamente al hijo que ella está esperando usted me lo entrega y yo le doy todo este dinero. Entonces dice que él todavía estaba así como tomado y que le decía, ¿qué le pasa? Yo que le voy a entregar a mi hijo, ni por todo el oro del mundo, que no sé qué. Y que otra vez comenzaron a pelear. Y él dice que como si dándole puños al aire y todo, y la señora muy asustada pues subió a donde viven pues la hermana Carmen y el hermano Mario, los papás de Karen. Entonces que le dijo, don Mario, doña Carmen, es que no recuerdo el nombre del muchacho, Juan Carlos, sí. Yo me acuerdo de él.
que Juan Carlos está como loco y que está peleando con alguien y que le dice que le va a vender el hijo, que no sé qué. Entonces lo primero que ellos pensaron fue, está borracho, ¿qué Sí, vamos a claro. hacer? Que no sé qué. Y ella no, y es que es una persona, está peleando con alguien y es que es alguien muy alto, negro y que le salen llamas por los ojos. Sí. Entonces que ellos como que pensaron, hijo, uy, no, esto es como una manifestación demoníaca. Sí. Entonces que vivían acá en la casa también, en otro apartamento vivían 2 hermanas en Cristo, Sí. que eran también muy usadas por Dios, entonces que ya les avisaron y dijeron, no, acá lo que nos toca es antes de bajar ponernos a orar. Sí. Y que se pusieron a orar y a reprender y todo eso antes de entrar. Ya cuando entraron efectivamente lo vieron que él estaba dizque peleando con alguien, entonces ellas entraron y comenzaron a orar y a Sí. reprender, y entonces en ese momento dizque la presencia que estaba ahí, o sea, eso cuenta ya después Juan Carlos, que Sí. se salió de la casa, corría de un lado a otro y se salió de la casa. Entonces que Juan Carlos le decía, ay, ahora sí entre y dígales a ellas lo que me estaba diciendo a mí, entre, con ellas no puede, ¿sí ve? Entonces y ellas pues no veían nada, pero seguían orando Sí. y reprendiendo. Entonces la hermana Carmenza me contó que ella le decía, Juan Carlos, repita esta oración. Le iba a decir que hiciera la oración de fe. Diga Señor Jesús. Entonces que cuando Juan Carlos quería decir Señor Jesús, dice que se le torcía la boca. Uy. Y no podía, Dios mío. y no podía hablar, se le torcía la boca y que él miraba como hacia afuera, Sí. donde estaba la presencia demoníaca, Sí. y él lo miraba y no podía hablar. Entonces que la hermana le decía, míreme a mí, repita Señor Jesús. Y él que con la boca torcía y no podía hablar. Entonces ella reprende, entonces diga Señor Jesús, y él ya como que pudo hablar, dijo Señor Jesús, y le hizo que repitiera la oración de fe, y ya cuando él repitió la oración de fe, dice que esa presencia se fue, Dios y mío. ellos enseguida comenzaron a reprender, siguieron orando y todo eso, y ya el ambiente quedó despejado. Dios mío. Pero fue una experiencia sobrenatural Tremendo. que el Señor les permitió para qué, pues para que esa familia pudiera Ser ser salva. salva. Y entonces el Señor le permitió esta experiencia a este señor Juan Carlos para que se afirmara en los caminos, o no sé si ya conocía, pero para que se afirmara en los caminos de Dios. Tremendo Entonces testimonio. ¿no? podemos tomar esto como testimonio, que cuando el Señor a nosotros nos ha dado esos dones, tenemos que Que ejecutar, accionar. Ajá. ejecutar, es verdad. Bueno, muy impactante, quedé como también en shock. Es que de verdad esas cosas espirituales son tan grandes que de verdad nosotros no nos llegamos a imaginar Sí. el poder de Dios y las cosas que se mueven en nuestro ambiente y que nosotros ni siquiera podemos ver con Sí. nuestros ojos físicos, y muchísimas veces hasta ni nosotros sentimos nada, pero que están ocurriendo en esos Sí, momentos. mucha gente, de pronto los que nos escuchan que no conocen de Dios dirán, esta gente está loca, ¿de qué Sí. están hablando? Pero son cosas que pasan y uno las entiende ya cuando llega a los pies de Cristo y uno entiende un poquito acerca de lo que es el ambiente espiritual. Uno, ok. No, y que la mayoría de cosas que hemos estado contando no son cosas solamente que nos hayan contado o que hayamos leído en alguna parte, sino son cosas que les han pasado a personas que nosotros conocemos, cosas que también hemos visto, Sí. y hasta cosas que hemos experimentado también, que pues son muchas, pero tampoco las vamos a contar porque, como lo dije antes, no puede durar 1000 horas el programa. Entonces voy a contar el último testimonio, que lo dejamos de últimas porque es un testimonio demasiado impactante. Preparen sus oídos. Resulta que lo tomamos de una predicación del hermano José Irión, que Camilo sabe cómo se llama bien. Estrategias para la lucha espiritual o la guerra espiritual, no, pero estrategias para la guerra espiritual. No, estrategias para la lucha espiritual. Ok. Es una predicación muy poderosa, de mucha bendición. Sí, entonces quiero contarles el testimonio, y resulta que él contaba el testimonio de un siervo de Dios que estaba en África. Ajá. Bueno, voy a comenzar la historia de una manera diferente, no hablando del siervo, sino hablando de una bruja que existía pues en donde vivía este personaje. Resulta que la bruja era una bruja muy poderosa. Era tanto el poder que esta bruja tenía que hasta las palmeras, cuando ella pasaba, se inclinaban a ella y le hacían reverencia. Uf, O sea, de la potestad. una bruja de alto poder. Sí, de todo el poder que tenía. Resulta que ella tenía una hija y la hija estaba demasiado enferma. O sea, ya estaba como en las últimas la niña. Y resulta que ella pues le hacía sus cosas y sus menjurjes y bueno, todo lo que hacen las brujas, que no conozco bien, pero Sí. que supongo que hacen, sus matas y bueno, etcétera. ritos. Sus menjurjes, como lo dije anteriormente, le habrá dado también para que ella tomara, para que ella se sanara.
pero resulta que el hermano dice en esta predicación, que es muy recomendada por Plenitud Radio, que el poder del diablo es limitado. Resulta que ella tenía como una consierva, como una ayudante. Era una bruja de un rango menor. Sí. Entonces ella le dijo, ama, bruja, no sé. Bruja mayor. Sí, digamos que le dijo bruja mayor. Jefa. Le dijo jefa o bruja mayor. Usted se acuerda que por los lados donde yo vivo está ese muchacho que es cristiano, por el cual nosotros hemos hecho ayunos, hemos hecho oraciones para que caiga en pecado. Ella le contó que ella también había hecho como rituales para que él cayera, para que él se fuera, para que estuviera mal. Sí. Esto no solamente espiritualmente, sino físicamente. Ellas estaban haciendo rituales y estaban haciéndole brujería a este siervo de Dios para que él estuviera muy mal, pero resulta que la sierva le contaba, le decía, pero después de todo lo que nosotros hemos hecho, él antes está súper bien, yo cada día lo veo mucho más vigoroso, con más fuerza. Cuenta Josué Irión que esta persona era una persona muy sencilla, muy humilde, este siervo. Sí. Él no tenía un traje de marca, no tenía unos zapatos lujosos, ni nada guardaespaldas. Ni guardaespaldas, se lo dice aquí, pero era una persona que tenía mucho poder de Dios, que tenía mucha unción de parte de Dios. Amén. Entonces resulta que la sierva le decía a la bruja mayor, le decía, usted de pronto, como no le ha hecho nada con todo el poder que nosotros tenemos, no le ha hecho absolutamente nada de lo que nosotros le hemos hecho a este señor, a este muchacho, bueno, no sé cómo le decían, porque no lo llama, de pronto tal vez él tenga un poder mayor para que sane a su hija. Pues imagínate una bruja que acepte eso, es porque de verdad la niña estaba muy mal. Entonces la bruja le dijo como que accedió a que el muchacho fuera. Cuando la sierva fue a buscar a este muchacho, resulta que el Señor ya le había revelado al muchacho que iba a venir una bruja a pedirle ayuda para que sanara a su hija. Okay. Entonces él ya estaba listo, ya tenía su Biblia en la mano, listo. Entonces se fueron a este lugar. Resulta que se fueron como a una especie de, no sé si era como un templo o era un lugar donde había muchísima gente, no sé, un coliseo, la verdad no sé. El punto es que había muchísima gente y la mayoría de personas que habían allí eran brujas, eran brujos, eran satanistas, eran personas que estaban en la inmunda. Entonces resulta que él entró y apenas entró la gente le iba abriendo el paso. Sí. La gente no decía nada, sino que se quedaron como, uy, este tipo que hace aquí, la gente le abría paso. Y cuando él llegó ya estaba muerta la niña, entonces la estaban velando. Sí. Entonces la bruja, ella estaba muy afectada porque ella como que en sí dijo, ya, ¿para qué vienes? Y ya está muerta. Murió. Entonces, y él también, como dice nuestro director Cuy, él también especifica a Josué Irión que la única cosa que no puede hacer Satanás es resucitar a alguien de los muertos. Entonces, esas brujerías que uno ve, el vudú que hacen en el África o en muchas partes, que supuestamente resucitan los muertos, uno ve que la gente queda es como un zombie, pero no queda bien. El único que puede resucitar de los muertos es Cristo. Amén. Entonces resulta que él le dijo que o sea, que él no le dijo nada, él simplemente puso la mano y oró por la niña y la niña resucitó. Uf. Y cuando resucitó, claro, imagínate todos los brujos y eso, ellos quedaron atónitos porque ellos decían, ¿cuál es ese poder tan grande que ni siquiera nosotros podemos hacerlos, que supuestamente ellos son poderosos? Ese poder tan grande que hace que se levanten de los muertos. Entonces él dice que apenas él resucitó a la niña, que toda la gente se inclinó y comenzó a adorar a Dios y se arrepintieron ese día. Todos los brujos y las brujas y todas las personas que estaban allá. Tremendo testimonio que nos cuenta Josué Irión en su predicación. Uy, sí, y no solamente, sino muchísimos testimonios ahí en esa predicación, de verdad muy recomendada para todos nuestros oyentes. Sí, entonces con este súper testimonio queríamos culminar este programa tan especial. Ay, qué lástima que pues el tiempo es tan corto porque
Tenemos tantos testimonios, de verdad, yo creo que tendríamos 4 horas de programa de todos los testimonios que nos han dicho a lo largo de esta semana. Sí, eso es muy cierto, y no solo 4 horas de programa, yo creo que tendríamos como 1000 horas de programa, Sí. porque al igual, cada una de las personas que nos escucha, yo sé que Dios le ha permitido pasar por algo, así no sea muy grande, así sea algo que ustedes digan, no, pero es que yo que voy a contar eso me da pena, pero no, al igual Dios lo ha hecho, así sea guardarlos de un robo. Sí. Cuando salen de su casa, que tal vez haya mucha gente, no sé, que no sea como muy buena, entonces ustedes con ese miedo se cubren con la sangre de Cristo y Dios permite que ustedes tengan un ir y un venir bien. Sí, y de verdad, y es muy importante contar los testimonios porque son de edificación para otras personas, como yo dije en el video que subí en Facebook, que usted no sabe el testimonio que usted tiene puede ser de bendición o de edificación para otra persona que está pasando por esa necesidad. Entonces, como tú decías, por más pequeño que parezca, es muy grande en las manos de Dios y Mira Él siempre hace algo. lo que tú dices es muy cierto, porque algo que Dios a mí me ha enseñado es que por lo general cuando uno pasa por alguna situación y uno sale de esa situación y uno a veces se pregunta, pero Dios mío, ¿por qué me permitiste pasar por esto? Es porque Dios quiere que nosotros seamos como los portavoces de lo que Él ha hecho en nuestras vidas para que otras personas se identifiquen con nosotros y sepan qué hacer, como ser una especie de ejemplo para las personas que no tienen ninguna experiencia o que tal vez están pasando por la misma situación y no saben qué hacer y creen que la solución está en todos lados menos en Dios. Entonces eso también ayuda a fortalecernos espiritualmente cada día. Dejémonos usar. Sí, contar todo lo que Dios hace y, no sé, hablar a tiempo y fuera de tiempo. Sí, eso es muy cierto. Entonces, ya como lo dije anteriormente, ya vamos a culminar con nuestro tema de la semana, estos testimonios del poder de Dios. Sí, más adelante yo creo que tenemos que hacer otro programa con este mismo tema. Sí, claro que sí, también tenemos que traer muchos invitados que se quedaron sin darnos su testimonio porque pues no tuvieron tiempo o lo mandaron muy tarde y etcétera. Entonces ya más adelante, no se preocupen, vamos a hacer otro programa con más testimonios de todo lo que hace Dios en nuestras vidas. Así es. Bueno, entonces antes de terminar, recordemos las redes sociales, Cami. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Plenitud Radio Online, también en Twitter como @PlenitudRadio01. Ajá, por fin. Por fin lo dije bien. Y plenitud, pues la P con P mayúscula y radio con R mayúscula. Sí. Entonces Plenitud Radio 01, @PlenitudRadio01 en Twitter. ¿A ti cómo te pueden encontrar? No, ya me rendí. Mentiras, no. ¿Por qué te rendiste? Cuenta. @Camilo Red, por favor, con K. Recuerden con K. Con K. Con K, sí. Pero bueno, pues si no, agréguenme al Facebook. Ahí sí me agregan bastante. A mí también me pueden agregar a Twitter si a ustedes les gusta este medio. En este medio los mantenemos muy informados, más que en Facebook, de todo lo que pasa con Plenitud Radio. Subimos fotos de cuando estamos grabando el programa, etcétera. También palabras de aliento, imágenes, todo lo que les gusta a nuestros oyentes para estar fortalecidos. Entonces, Karencita 40 en Twitter. Y en Facebook, pues Karen Sosa. Eso, todos pendientes de las sorpresas, que a propósito tú tienes un anuncio muy importante, ¿cierto? Claro que sí, a todos nuestros oyentes quiero anunciarles, no sé si ustedes recuerdan que nosotros habíamos grabado un video anunciando que íbamos a hacer un programa de solo covers para las personas, los talentos que tiene Asamblea de Iglesias Cristianas, para que ellos nos manden su material, y en ese programa no íbamos a tener en cuenta ningún tipo de estilo de música de famosos, sino que íbamos a pasar la música de nuestro concilio de asambleas de iglesias cristianas. ¿Lo recuerdas, Carmen? Lo recuerdo perfectamente porque me animé bastante a subir mi cover. Oh, wow, tienes un cover. No, mentiras, no tengo, pero puedo preparar uno, y así mismo animamos a todos los oyentes. Digamos, de pronto piensan, ay no, pues es que yo no tengo una banda, una orquesta o algo así, pero si usted quiere cantarle al Señor con una pista de una canción, consígase un guitarrista y cante y nos envían el audio, y aquí pues estaremos promocionando su talento. Y también algo que se deben estar preguntando a nuestros oyentes, y es que sí, claro, nosotros recordamos la información, pero ¿a partir de cuándo podemos mandar nuestros covers y hasta qué fecha y plazo? Entonces quiero comentarles a nuestros oyentes que esa es la sorpresa que tenemos en el día de hoy, que los covers los pueden mandar a partir de ya, y por favor en formato MP3.
si usted tiene un videíto, no se preocupe que por internet usted lo puede convertir en formato MP3 y nos lo puede mandar. Entonces recuerden, formato MP3 en los covers, cualquier estilo es aceptable, siempre y cuando la letra sea cristocéntrica, sí, ¿ok? sí, que sea para adorar al Señor. Amén. Entonces recuerden, todos los músicos de asambleas de iglesias cristianas súper pendientes, y también hasta cuándo hay plazo de enviarlos. Resulta que hay plazo hasta el miércoles 2 de marzo. Hasta el mediodía. Vale. Miércoles 2 de marzo, lo siento. Hasta el mediodía. Entonces, por favor, oyentes, anoten esta fecha para que no se les pase, para que ustedes puedan escuchar su cover en el programa del jueves 3 de marzo. Vale, entonces todos pendientes, muy juiciosos, a comenzar a afinar desde ahora. Claro que sí, y no, yo sé que ya muchos de los músicos que están en asambleas y que nos escuchan ya tienen mucho material que nos pueden estar mandando, y aquí vamos a pasarlos en Plenitud Radio Online para ustedes. Entonces ya creo que no es más, Cam. No, ya se acabó el tiempo. Nada, pues nos vemos dentro de 8 días. No, mentiras, hoy le damos gracias a Dios porque el programa fue una bendición, sí, muy grande. Cada testimonio, cada palabra, yo sé que así como habló nuestro corazón, ha hablado al de ustedes, y a los que nos siguen en redes sociales, en todo, síganos enviando testimonios que más adelante los podemos pasar. Oyentes, hablando de eso, oyentes, les pedimos el favor, si mi querido compañero Camilo sube un video hablando del tema de la semana, para que ustedes dejen sus comentarios. Ustedes no solo denle me gusta, también pongan sus comentarios, porque parte de ello depende que podamos desarrollar nuestro programa con sus opiniones, porque si no, siempre van a ser las opiniones del director del Cubi, las opiniones de Camilo Lesmes y las opiniones de Karen Sosa, o de pronto de la hermana Milena González, que ella también nos escucha muy de seguido y siempre nos manda sus testimonios y sus comentarios. Entonces, por favor, oyentes, ustedes cuando vean algún video y quieran apoyar Plenitud Radio, no solo le den me gusta, por favor dejen sus comentarios, que para nosotros también es muy importante lo que ustedes quieran decir, así sea un saludo, al menos comenten. Por favor. Entonces ya, eso no es más. No es más por ahora, nos vamos, Dios les bendiga, los queremos mucho. Los queremos muchísimo, y recuerden escuchar siempre Plenitud Radio Online, el mensaje de Dios obrando en tu vida. Chao. Por fin.